10 menos 20 de la mañana. ¿Cómo le va, Lu Miranda? Buen día. Muy bien, nada dormida. Nada dormida, nada dormida. Tómese el tecito tranquila. Gracias. Que vamos a repasar mientras tanto qué estuvo sucediendo en la República Argentina. Hoy a las 6 de la tarde Axel Kicillof va a dar una conferencia de prensa vinculada a la gran noticia de estas últimas horas que gira en torno a la situación de YPF, porque ayer se conoció finalmente un fallo de la justicia estadounidense condenando a la República Argentina a entregar el 51% de las acciones que tiene el Estado Nacional en YPF a los beneficiarios por el juicio que aborda la expropiación, todo el escenario, todo el marco de la expropiación de la empresa cuando sucedió en el 2012. ¿Qué es lo que termina de definir la jueza Loretta Preska de Estados Unidos? Lo que ella ve es que en la maniobra de expropiación, de reestatización de YPF, hubo algunos incumplimientos en el estatuto, porque cuando el Estado compra, readquiere el 51% de las acciones, no le hace una oferta a todos los actores que en ese momento tenían participación en YPF y solamente le paga Repsol, ¿sí? Entonces, los otros actores lo que hacen es, no, yo voy y demando al Estado argentino porque no me hicieron la oferta que por estatuto me tenían que hacer. Bueno, vienen juicios. Es una compra igual que hace, digamos, claro. Bulford, ¿no? Digamos, es como comprar, digamos, una deuda que... Claro, porque ahí cuando la Argentina le paga a Repsol, quedan otros grupos afuera. Entre esos grupos estaba el de la familia Eskenazi, que empieza con este juicio de, bueno, a mí no me hicieron la oferta que por estatuto me tenían que hacer, y aparecen con el paso del tiempo los fondos buitre, básicamente, claro, que son estos estudios que lo que hacen es comprar litigios, comprar conflictos judiciales de otras empresas barato para después, previendo que eventualmente los van a ganar, a llenarse de guita, claro, ¿no? Sí, de hecho tengo entendido que por ahí, Martín, vos lo sabes más, que le pagaron en función de lo que están pidiendo ahora a Eskenazi y el grupito ese, nada. Nada. Es interesante pensar, acá hay dos discusiones, por lo menos después lo desarrollamos mejor, pero la primera discusión tiene que ver con si Estados Unidos tiene, la justicia norteamericana tiene potestad para intervenir sobre esto. Y hay una respuesta que no es contundente, digo, no es que obviamente sí. ¿Por qué? Porque la estatización del 51% del paquete accionario se hizo por ley. Sí. Y la ley nunca puede estar por debajo de un estatuto de una empresa, independientemente de quién sea esa empresa. La ley de un país no está por debajo de un estatuto empresarial, porque lo único que te queda por encima de la ley es la Constitución. Entonces, esa primera discusión debería estar saldada. La segunda, ¿es válido el reclamo? Es válido el reclamo, ¿sí? Ahora, así como es válido el reclamo, es desproporcionado lo que piden y lo que la jueza dispone. Esto tiene que ver, insisto, con reclamar condiciones extraordinarias que no se dieron. Lo otro es, hay que poner paños fríos. Todavía no se resolvió nada. No digo, es un fallo de una primera instancia de una jueza en Estados Unidos. Es apelable el fallo, es negociable el fallo. Digo, cuando se habla de que sale 16.000 millones de dólares, después te tenés que sentar a negociar y a lo mejor arreglás por 5 a pagar en bonos a 45 años y entonces el costo finalmente no es el de los 16.000 millones. Lo que sí les puedo decir es que no va a pasar que YPF entregue o que el Estado argentino entregue el 51% del paquete accionario mañana o en 15 días como dispone la jueza. Digo, no va a pasar eso. Todo lo demás es ruido, politiquería, discutir cosas que no tienen. Claro, lo que pasa, así como poniéndolo en criollo, que es que cuando el Estado argentino recompra las acciones, el 51%, y se hace cargo de la empresa, de YPF, porque es el accionista mayoritario, le da plata solo a una de las empresas que estaba. Las otras se enojan y se van a quejar a la justicia. Claro. Viene un fondo buitre y dice, bueno, yo te compro esa demanda pensando que tenés la guita ahora y yo, bueno, me encargo de seguir el camino judicial con esto, pensando que voy a ganar un montón de guita. ¿Qué pasa? La justicia estadounidense, que siempre viene esta discusión de por qué estamos discutiendo también en tribunales internacionales, lo que dice es, bueno, la Argentina sí incumplió el estatuto, entonces tiene que pagar 16.000 millones, a los cuales se le suman intereses. Y vienen estos fondos buitres y dicen, no,
no, además de eso yo quiero que me estén, como parte del pago, que me pasen las acciones, ese 51% de las acciones. Claro. Y la jueza lo que dice es, ok, tenés razón, fondo buitre, te tienen que pasar el 51% de las acciones como parte de pago. Les doy 15 días. En esos 15 días el gobierno argentino, ya lo dijo Javier Milei, va a apelar esta decisión y se espera que por lo menos tarde un año incluso la decisión judicial en segunda instancia en Estados Unidos sobre la apelación que puede hacer la República Argentina. YPF, entiendo que para ningún gobierno es una empresa de la cual que sea atractivo deshacerse, ¿no? Todo el mundo debería querer YPF, no solo por la cantidad de puestos de trabajo que genera, sino por vaca muerta, por la plata que está puesta en inversión, en exploración, en exportación. La verdad, lo que aporta al PBI de la República Argentina es una empresa muy importante. Uno entiende que incluso este gobierno debería luchar para sostenerla. Si este gobierno fuese en contra de YPF, se estaría pegando no un tiro en el pie, sino un tiro en el corazón del programa económico, porque el déficit que tiene hoy de cuenta corriente no es peor porque YPF desde 2012 para acá desarrolló vaca muerta, claro, y generó condiciones para que haya un proceso de crecimiento muy fuerte de exploración y exportación de hidrocarburos que hace que hoy la balanza no te dé tanto más negativa. Si hoy vos le restás lo que genera de ingresos la exportación de hidrocarburos, que insisto, no se hubiese logrado sin YPF reestatizada, porque esta es la gran discusión en la cual los liberales caen medio en una discusión como mordiéndose la cola. Se quejan de que en 2012 se reestatiza YPF, pero gracias a que en 2012 se reestatizó YPF, hubo una empresa, que fue la única, que se dedicó a explorar vaca muerta para que después, no solo YPF, sino las otras empresas que se dedican a lo mismo, puedan entrar por los mismos caños a sacar hidrocarburos desde ahí. Y entonces no existiría vaca muerta sin YPF. Entonces, totalmente. O te quejas de todo y dices, che, ¿sabes qué? Está todo mal, YPF es un desastre y vaca muerta es un desastre, o asumís que el costo que tenía para poder avanzar en este proceso era discutir con los accionistas esta medida. No podés poner las dos cosas al mismo tiempo, no pueden pasar. Pero no se posicionaron con respecto a YPF, porque el otro día lo vimos en Neura con el mono. Claro. Sí, tuvo una posición medio extraña. El gobierno, ahí la vamos a repasar. Sí, es cierto, van a apelar, o sea, van a apelar, okay. No es que van a recibir esta noticia así de forma muy pasiva, pero tuvieron una reacción un tanto llamativa. Vos decías, Martín, esto se aprobó mediante ley en el Congreso de la Nación. Traigo un artículo puntual de esta ley que justamente habla sobre esto de desprenderse, extranjerizar las acciones que tiene la República Argentina como Estado nacional y que necesita una aprobación del Congreso de la Nación. Claro. Y esto es lo que la jueza está pasando por alto. No puede decidir ella desde Estados Unidos que la Argentina tiene que desprenderse del 51% de sus acciones en YPF para dársela a capitales, a fondos completamente especulativos, porque compran deuda barata para después ganar un montón de guita, porque acá hay una ley que dice que eso se tiene que hacer con 2/3 de los votos en el Congreso de la Nación, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenés un punto importante para ir a cuestionar. Habló sobre esto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en el momento de la reestatización de YPF era ministro de Economía y uno de los protagonistas, por supuesto, de esta decisión que se tomó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y apunta directamente contra Javier Milei, ¿sí? El gobernador de la provincia. La entrega avanza, es el título que decide Axel Kicillof, que comenta un poco qué es lo que resolvió esta jueza en Estados Unidos, básicamente esto, que el Estado argentino se desprende del 51% de las acciones en YPF, y dice, pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza, lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. Ahora vamos a ver qué era lo que había dicho el presidente. No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente, Javier Milei, y esta noticia. Algunos se preguntan todavía por qué viaja tanto al país desde el cual salió este fallo. Se nota mucho, dice Axel. El presidente estuvo varias horas paveando en un canal de streaming disfrazado con un mameluco de
la empresa que quiere entregar y cuya importancia estratégica ignora completamente, dice Axel Kicillof. Recuperar YPF fue una de las decisiones más importantes de nuestra historia reciente, valientemente tomada por el gobierno de Cristina, respaldada en el Congreso por casi todas las fuerzas políticas. La empresa, desde esa decisión, volvió a producir, invertir, crecer y generar empleo. Vaca Muerta se convirtió en un potencial que todos reconocen porque se recuperó YPF. Volvió a estar al servicio del desarrollo nacional, ahora vienen por eso, dice Axel Kicillof. Decía ayer en su cuenta de Twitter, y hoy a las 6 de la tarde va a dar una conferencia de prensa. A alguien que menciona, sin mencionar, dice su candidato a diputado nacional, es a José Luis Espert. ¿Por qué? Porque nos da una muestra un poco de cuál es el plan, José Luis Espert, que tiene La Libertad Avanza para este tipo de empresas tan estratégicas. Tuitea el diputado nacional: YPF nunca debió ser reestatizada. Siendo 100% privada, funcionaba perfectamente. Bueno, ¿qué? ¿La quieren privatizar otra vez? Es la pregunta que, por supuesto, se desprende de todo esto. Y bueno, ya con lo que leíamos recién de Kicillof, sabemos que YPF ha crecido un montón a partir de justamente la reestatización, pero un poco acá Espert lo que nos está diciendo es esto, que a ellos no les termina de cerrar, o por lo menos a él, una YPF bajo control estatal, porque le parece que en manos privadas funciona mejor. Ahora, no esperamos otra cosa. No, por supuesto. ¿Qué decía el presidente Javier Milei apenas se conoció esta decisión? ¿Y por qué Axel dice que se pone del lado de lo de afuera y no de YPF? Porque el presidente, en vez de decir esto es un mamarracho jurídico, legal, económico, internacional, político, todo lo que se te ocurra, dice un fallo contra Kicillof. Increíble. Un fallo contra Kicillof. Y más allá de que sea una paparruchada y bla, bla, y todo lo que sabemos ya de la verborragia, de la incontinencia verbal que tiene y violenta Milei, a mí me parece, desde mi desconocimiento, que esto puede ser muy perjudicial. Porque esto puede sentar, digamos, una prueba, un precedente. O sea, ¿qué está diciendo el tipo? Porque es contradictorio, porque si bien el tipo está diciendo voy a apelar, Sí. todo lo que dice anterior es Argentina, el Estado argentino en su momento procedió mal. Entonces, sí, la jueza se puede agarrar. O sea, digamos, en un proceso judicial, vos te podés agarrar de eso como, bueno, lo está diciendo el presidente de una nación contra quien yo estoy litigando y me está dando esta prueba de hicieron todo mal. Bueno, es una prueba a mi favor. Sí, yo igual diría, para también poner un poco de paño frío sobre esta situación, como decía Carla recién, nada va a pasar con el paquete accionario de YPF sin una ley del Congreso. Nada. Okay. Porque además, aún si el gobierno quisiese tomar una decisión unilateral, vía decreto, ese decreto va a ser cuestionado por cualquier gobierno posterior y entonces no es tan simple como decir, ¿sabes qué? Me paso la ley por... Nos dejas tranquilos, Martín. O sea, no va a pasar eso. Y finalmente hay una cuestión hasta de la encerrona en la que está el gobierno. Al gobierno no le conviene avanzar en entregar YPF. No solo por una cuestión de rentabilidad, claro. Porque es una empresa que al gobierno le ha servido tanto para generar un ingreso enorme de divisas por el lado de la exportación de hidrocarburos, pero también porque fue la forma en la cual el gobierno canalizó la pauta a los medios privados. Total. No hay pauta oficial. Vayamos a ver qué hace YPF con la pauta y a dónde sí va a poner pauta y a dónde no va a poner pauta. Y nos vamos a dar cuenta que YPF fue usada. De hecho, YPF era superavitaria y dejó de ser superavitaria en los últimos año y pico. ¿Por qué? Por la pauta que está usando para financiar medios como Neura. Sí, vamos a poner nombre y apellido, porque la guita de YPF se va en publicidad a medios amigos del gobierno para que después entrevisten a los propios funcionarios del gobierno o a llevar a los perritos. Digo, ahí va la guita de YPF en pauta publicitaria. Entonces, hoy... Sí, de hecho hay ya varias voces levantando digamos, el volumen, diciendo, hey, hay que poner el foco ahí y hay que ver, digamos, por qué está dando déficit ahora YPF, claro, y empezar a investigar un poco esa cuestión. Sí, YPF está entregando plata por ahí, eso seguro. Eso no hay duda. Y por el otro lado es por el único lugar donde están entrando dólares. Es que es eso. Claro. O sea, el gobierno no tiene otra usina, digamos, que le genere dólares más que la energía. No, es que de hecho lo traíamos un poco los otros días que hablamos del balance cambiario del primer trimestre, que la cuenta corriente dio negativa por 5.000 millones. Si vos le descontás el efecto de
lo que pudiste ingresar de dólares por exportación primaria, el déficit se te va al doble. Claro. Digo, y no cierra por ningún lado de la ecuación de este gobierno si vos perdés la posibilidad de tener ingresos de divisas por el lado de YPF. Hay algo, insisto, de... Que es muy difícil para el gobierno argumentar en contra y a favor al mismo tiempo, ¿sí? En contra de la decisión que se tomó, pero a favor de que el YPF siga siendo Argentina. De fondo hay una discusión que es hasta de colegio secundario. Se aprobó una ley en el Congreso por amplias mayorías en las cuales participó no solo el oficialismo de entonces, sino muchos sectores de la oposición de aquel momento. Sí. Y entonces, cuestionar la decisión de ese gobierno o de Kicillof como ministro de Economía de ese gobierno por una decisión que adoptó el Congreso es un absurdo. Bueno, pero Cristina está presa por lo mismo, bueno, es digamos. en la discusión en la que estamos. Es el presupuesto que aprueba el Congreso de la Nación y la meten presa a ella. Por lo que Pero bueno, si es el mismo argumento no nos deja demasiado. no nos tranquilos. deja demasiado. Hablaban de Neura, de YPF, de Milei, qué sé yo, y tenemos al nuevo Mufa, ¿acaso? Ojo. Porque este fin de semana, y es necesario traerlo, obviamente, ahí está con los perritos. Ay, El presidente Milei, en una estrategia por decir, yo digo la verdad, chicos, yo no miento, Conan vive, algún Conan, no sabemos qué Conan, pero ahí vemos primero a Conan, pero Milei está con el mameluco de YPF, Sí. que viste que a veces cuando se encariña con una ropa, pues ya se lo vi varias veces. Sí. No se la saca. Debe ser difícil. Y está con el mameluco de YPF el presidente un día antes de esta resolución. La verdad es que o es mufa o sabía, ahí vemos el mameluco, puede ser, o sabía y nos está tomando el pelo a todos, no sé, viste, uno ya no... La que No las sabe qué patitas que esperar. se ven atrás es Lilia Lemoyne. Que tiene el mismo Tiene mameluco. el mismo mameluco. Sí, Sí, que la tuvieron sentada en el piso toda la entrevista. ¿qué onda Porque eso? estaba Es filmando y rarísimo. haciendo cosas. No sé, raro. Y raro. ese es el Oh, perro más raro. triste que vi. Sí, en un tiempo. hay muchas sospechas sobre este perro. Muchas sospechas. Bebito. Muchas sospechas. Pero bueno, nada, es como raro, ¿no? Por lo menos genera muchas especulaciones, después teorías conspirativas, pero Mauricio Macri perdió una elección después de ser catalogado como mufa. Yo solo quiero decir eso. Hablando de YPF, y esto por fuera de esta discusión jurídico-político internacional, hoy aumentan las naftas, chicos, así que espero que hayan cargado nafta ayer porque volvió a aumentar 3,5%, esto se lo decimos por si hay algún desprevenido, nafta y gasoil, pero además también esto nuevo que se está implementando, precio diferencial por franja horaria. Claro. De medianoche a 6 de la mañana van a tener un descuento del 3%, o sea, el descuento no llega a cubrir el incremento de combustibles, pagando mediante la app de YPF. La modalidad de autodespacho, esa que te servís vos en la Nasta, se va a extender las 24 horas en las estaciones de servicio que están habilitadas y también va a tener un beneficio adicional del 3%. Entonces ahí si sumás las dos cosas, o sea, si vas a una estación autodespacho, pagás con la app YPF de 0 a 6 de la mañana, vas a tener un 6% de descuento, ¿sí? Siempre abonando con esta app de YPF, es una nueva modalidad que empieza a regir a partir de ahora, ¿no? Boludo, ¿qué? Me tienen harta la puta madre. Así que anda a cargar nafta a las 2 de la mañana. A ver qué billetera virtual tiene 2 de la de mañana, descuento hablando. y todo esto. Me tienen harta. Yo quisiera saber qué opinan sobre esto el sindicato de empleados de... No, terrible. No, obvio. olvidate. Porque digo, es un incentivo a, Sí, pero- A que te despidan. a que te despidan y a generar condiciones para que haya cada Y si vez van más hacia personas adelante. laburando. Lo otro es... ¿qué pasó con ese descuento de 4% el mes pasado? Ya pasó, Ya ¿no? fue. Obvio. Ya está. Que está re out. Ok. Fue hace un mes. No, está bien. Claro. Estemos alertas porque esto va a impactar sobre Sí, inflación. ¿no? Digo, Claro. Debería. No, es que va a impactar, no Debería. hay ninguna De duda. todas formas, porque muy cortito, y es una pregunta. Había cuando, hace unos días nada más, el resto, digamos, de las Ya habían aumentado. empresas ya habían aumentado, no YPF y ahora aumenta YPF. Sí, YPF Pero la se pregunta pone- es, ¿el resto de las empresas ¿Va a volver a aumentar? van a volver a aumentar ahora que aumentó YPF? Entiendo que no, porque YPF había demorado el aumento del 5% que ya habían trasladado al resto de las... Pero este aumento se explica
explica por por lo que estaba pasando en Medio Oriente o no? No, por dos cuestiones. Claro. Una, por aumento de impuestos. Sí. Sí, se actualizó el impuesto a los combustibles que había quedado congelado 2 meses atrás. Es porque hace mucho frío que va congelado. Casi tiró el termo al piso. Pero Sí. no es el impuesto es el que va a obra pública. Es el mismo que va a obra pública, pero que no que va a no obra hay. pública, lo habían congelado, al igual que el retroceso del 4%, para que tuviese un efecto positivo sobre la inflación pasada. Ok. O sea que de acá hacia adelante lo esperable es que haya un aumento de Por el precios. conflicto de Medio Oriente también. También por el conflicto de Medio Oriente, porque actualizan impuestos, porque viste que este Ok. gobierno dice que no aumente impuestos, pero aumenta impuestos, Sí. y que no cree impuestos, pero Pero cree crea impuestos, impuestos. y te Sí. vuelve a poner impuestos a las ganancias. Bueno, es Ok. eso de este gobierno. Va a haber un traslado de precios, Y sí. y esto va a generar inflación hacia adelante. El gobierno hizo todo lo posible para estirar esta medida hasta el último día del mes de junio. De hecho, lo anuncia a partir del 1 de julio. ¿Para qué? Para que el dato de la inflación sea conozca en recién agosto. en agosto. Ahora, o sea, que va yo- pateando para adelante. Yo creo que estas cosas, alguien se tiene que dar cuenta. Cada vez que querés patear para adelante una devaluación o incrementos de precios de los regulados, siempre te termina cayendo en la época de elecciones. Deje de patear para adelante. Sí. No sé si es posible, ¿no? Pero siempre, o sea, qué sé yo. Va a ser un condimento extra para las elecciones si de golpe tenés un repunte marcado de la inflación cerca de... A mí me parece que en algún punto seguí con tu libreto, pero esta idea de el mercado se autorregula y las fuerzas del mercado y el Estado hay que correrlo, pero finalmente haces exactamente lo mismo, es como... Nada, es jugar sucio en algún punto, o jugar media con trampa, ¿no? Porque, Y sí. digo, yo estoy de acuerdo con que vos tenés que pensar en cómo hacer para hacer los ajustes o las actualizaciones de tarifas para que no te peguen inflación. Entonces, de repente dices, che, me entraron muchos aumentos en un mes, voy a tratar de Claro. que este aumento pase para el mes que viene. Sí. Perfecto. Ahora, eso es mover Pero por o supuesto. acompañar ese proceso inflacionario con decisiones de política. Reconocelo. Bueno, reconocelo, blanquea qué es lo que estás haciendo, sacate el chip de la inflación como fenómeno de emisión monetaria y discutir lo que hay que discutir. Claro. Pero bueno, no va a suceder, por lo menos no en esta vida. Hoy tenemos una reunión importante, se reúnen los ministros de Economía de las distintas provincias, se van a encontrar en el Consejo Federal de Inversiones, en el famoso CFI, con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para, bueno, básicamente charlar lo que les preocupa a los gobernadores, que es que básicamente no tienen dinero, porque el gobierno nacional no está girando fondos. Ya hubo otros encuentros de justamente los gobernadores con funcionarios del gabinete, con Lisandro Catalán, secretario del Interior, en donde los gobernadores le dijeron, mirá hermano, la verdad que yo necesito un poco de plata, y el gobierno nacional hizo una propuesta, no sabemos cuál es la propuesta, pero evidentemente a los gobernadores mucho no les gustó, entonces los gobernadores decidieron hacer un proyecto de ley que lo que busca es justamente agarrar este impuesto a los combustibles líquidos y que cada provincia pueda destinar la plata recaudada a lo que mejor a lo que más necesite, a lo que mejor le parezca que puede necesitar su provincia. Y además también que los fondos del ATN, del Tesoro Nacional, puedan ser distribuidos mediante coparticipación y no de forma discrecional como funciona hoy desde el gobierno nacional. Así que por eso hoy se van a reunir los ministros de Economía de todas las provincias con el gobierno nacional, porque además los gobernadores se reunieron la semana pasada de forma virtual con jefes de bloques en el Senado de la Nación, y básicamente lo que resolvieron es que hay una mayoría interesante para poder aprobar estos proyectos y que las provincias puedan tener algún tipo de fondos, ¿no? Y desde el gobierno ya dijeron, nos parece excelente, el reclamo buenísimo, pero la verdad es que no hay plata. Bueno, veremos si pueden llegar a algún tipo de conclusión o no con toda esta rosquita. Hablando de reuniones, nos vamos para la provincia de Buenos Aires porque se cumplen 51 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Va a haber un acto, ¿sí?, en el PJ bonaerense, que obviamente va a recordar al expresidente, pero también se va a discutir sobre la elección en la provincia, porque el miércoles de la semana que viene cierran las alianzas en tierras bonaerenses, ¿sí?
Máximo Kirchner, que es el presidente del PJ de Buenos Aires, va a encabezar esta reunión en donde también se va a convocar para el próximo sábado 5 de julio al Congreso Partidario, que se espera se va a hacer en Merlo para, habilitar las alianzas que se van a tener que inscribir el próximo 9 de julio para las elecciones del 7 de septiembre, ¿sí? Así que empieza la recta final también ahí en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben, se reunieron el domingo a la noche para ratificar que lo que quieren es una lista de unidad, que lo que quieren es laburar las listas y las alianzas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre en unidad, ¿sí? Y lo que vamos a tener en estos días es una ratificación de ese rumbo. Después se discutirán las candidaturas, por supuesto, pero según la reunión del domingo, lo que se estableció fue que para las elecciones provinciales del 7 de septiembre, cuando se pongan las cabezas de lista seccionales de diputados y senadores bonaerenses, quien va a encabezar es la persona que mejor mida, la que más votos pueda dar por cada una de las 8 secciones que tiene la provincia de Buenos Aires. Quienes también se reunieron ayer para encarar el proceso electoral son los muchachos y muchachas de la derecha. Se reunió el PRO nuevamente con La Libertad Avanza. Hay 2 mesas de negociación, según conflicto podríamos decir. Ayer los que se reunieron fueron enviados, manos derecha podríamos decir, de los grandes negociadores que tiene tanto La Libertad Avanza como el PRO. Hubo 3 personas por bando. ¿Por qué? Porque se dedicaron a discutir el ordenamiento de las candidaturas, el ordenamiento territorial de aquellos municipios que no gobiernan ni el PRO ni La Libertad Avanza, ¿sí? Son municipios que tienen menos conflicto, porque no están comandados ni por el PRO ni por los libertarios. Los municipios que sí están comandados por ellos son negociados directamente por Diego Santilli, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y Sebastián Pareja, que en esta reunión no estuvieron. En esta reunión de ayer estuvieron sus enviados, sus manos derecha, porque no discutieron municipios propios. Ahí hay 2 visiones, por supuesto, la de los que quieren avanzar a como de lugar y la de los que pueden estar más identificados con los Macri, que dicen este acuerdo que está cerrando Cristian Ritondo no tiene ningún beneficio para los intendentes. Los intendentes que somos fuertes en nuestro territorio, lo que queremos es una coalición amplia. Queremos sostener Juntos por el Cambio. Si sostenemos Juntos por el Cambio, tenemos que repartir lugares entre más partidos políticos, entonces controlamos la cantidad de lugares en las listas que le tocan a La Libertad Avanza. Si son más espacios políticos para repartir espacios, son menos los espacios que le tocan a La Libertad Avanza, menos los nombres, porque vos necesitas darle a todos. Ahora, si nosotros no podemos sostener Juntos por el Cambio y la alianza es solo PRO Libertad Avanza, que ellos no nos vengan a pedir el 50% de las listas, porque eso es inaceptable. Esa es un poco la discusión que están teniendo hoy los intendentes del PRO. Hay quienes dicen esto está encaminado, el acuerdo se va a hacer, y hay otros que dicen estamos a una semana del cierre de alianzas y seguimos discutiendo lo mismo, no hay avances, y medio como que dejan ahí abierta la puerta, por lo menos al interrogante, de si será posible o no será posible un acuerdo con los libertarios en la provincia. Hubo un sondeo interesante de la consultora Pulso que divide por sección electoral la intención de voto de cada espacio político. Y tenemos, primera sección electoral, dice Pulso, ¿sí? ¿Cuánto mide La Libertad Avanza? Y miren las barritas, básicamente. La Libertad Avanza, primera sección electoral, esto es el conurbano noroeste. Tenés el 38,6%, dice que miden los libertarios. Por ahí es un poco optimista para La Libertad Avanza, sobre todo viendo la tercera sección, pero vamos a contemplarlo. 38,6% para los libertarios, 26,4% para el peronismo. Y el PRO ahí mide un 5,7%. Ahora, en la tercera sección electoral tiene Pulso, que está más parejo, peronismo Libertad Avanza, cabeza a cabeza, en torno al 27%. El PRO mide solamente 2 puntos, ¿sí? Y en el resto de la provincia de Buenos Aires también, o sea, en el interior, lo que se ve es que, según Pulso, la Libertad Avanza tiene 36 puntos, el peronismo 24 y el PRO tiene 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el PRO mide poquito. El PRO no mide demasiado en
en la provincia de Buenos Aires. Lo que se dice es que el traslado de votos del macrismo a los libertarios va a ser por dirigentes. Si vos tenés un dirigente piola en algún distrito, en algún municipio con buena imagen y qué sé yo, bueno, por ahí en ese municipio sí sentís como una inyección de energía y de impulso que te puede dar el macrismo, pero no es que va a trasladar demasiado voto de forma general en toda la provincia a la Libertad Avanza. Primero porque mide poco y después porque, y ahí está la discusión, si hay un escenario de tercios, si existe una ancha avenida del medio, los que votan al PRO mayoritariamente no parecieran querer una opción extrema, no quieren una opción de extremísima derecha. Entonces, si llegara a haber una alianza, prefieren volcarse a una opción más intermedia, pues si no votarían la Libertad Avanza, básicamente, ¿no? A mí me pasan varias cosas cuando veo estas encuestas. Primero, estamos medio lejos, ¿no? Entonces es medio difícil, pero yo siempre miro no solo la forma en la cual particularmente eligen partir al peronismo entre peronismo kirchnerista y peronismo federal, u otras vertientes, sin tener muy en claro qué cae en cada lado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me parece que tiene que ver con que los encuestadores están medio atajados después de las que les pasó durante mucho tiempo, es la cantidad de gente que te aparece como no sabe, no contesta o alguna otra alternativa. Recién en lo que veíamos, el no sabe, no contesta está en torno al 20%. Es no ir a votar. O sea, 20% es determinante en una elección en la cual el partido que en teoría está sacando mayor cantidad de votos anda en el orden del 30%. ¿Sí? Digo, Sí. no necesariamente ese 20% se va a ir todo por un lado, pero digo, es como un poco... No, además también lo que dice Lumi, puede ser gente que no vaya a votar. Exacto. No sabemos cómo va a ser la participación electoral. Sí es cierto que existe ese peronismo no kirchnerista y que depende de la elección, porque estuve revisando un poco las elecciones pasadas, provinciales a la actualidad, tienen más o menos éxito. Claro. Pero no suelen sacar mal. Pongámosle nombre. Francisco porque... de Narváez, Emilio Monzó, Claro. Florencio Randazzo, bueno, ahora Juan Schiaretti que está con Manes armando esta avenida del medio. ¿Pero Esos eso es sectores. peronismo federal? Sí. Pero, ¿De Manes? No, Schiaretti. pero Ah. pregunto porque no termino de entender. En lo que ellos definen como peronismo kirchnerista, ¿entra, por ejemplo, Massa? ¿Entra, Sí. por ejemplo, lo consideran dentro del... Hoy está, Ok, claro, no. Kicillof, digamos la unidad. Hoy sí, tomémoslo como unidad conceptual, Ok. Unión por la Patria, digamos, Bien. sería eso. Que Axel, si no, sí hay alguna encuesta que divide. Ok. Que divide Cristina, peronismo kirchnerista, y Axel Kicillof. Hay encuestas que lo dividen. Acá, peronismo federal sería eso, Randazzo, Unión por la- Monzó, Y lo otro es Schiaretti. Unión por la Patria. O sea, lo que Y lo otro es fue Unión por la Patria. Siempre y cuando se mantenga la unidad, por supuesto, ¿no? Que eso se terminará de conocer el miércoles que viene. Quienes sí cerraron alianzas, y con esto ya vamos culminando, son los muchachos de la provincia de Corrientes. Ayer decíamos que había cierta expectativa por qué iba a pasar en la provincia de Corrientes y se iba a haber un acuerdo entre la alianza gobernante, que hoy es... básicamente un Juntos por el Cambio muy muy grande, comandada por el radicalismo en la provincia, en esa provincia, sí iba a haber una alianza con la Libertad Avanza. Bueno, eso finalmente no sucedió. Vamos a repasar algunas de las posiciones de las principales fuerzas que van a competir. Ayer Vamos Corrientes, que es la alianza oficial, la que gobierna la provincia, la que ganó con casi el 80% de los votos hace 4 años en Corrientes y llevó a Gustavo Valdés a la gobernación. Ayer publicó fotos, comunicados, 64 intendentes, 28 legisladores, 33 partidos políticos, todos firmamos un compromiso para avanzar a favor de la provincia y por supuesto con la alianza Vamos Corrientes que se inscribió ayer. Dentro de esta alianza hay exponentes como por ejemplo el PRO, que estuvo Mauricio Macri la semana pasada, obviamente el radicalismo, la coalición cívica, hay un partido libertario, hay un partido liberal, está la UCD también, está el partido Hacemos de Schiaretti, que Schiaretti, viste, siempre que aparece la ancha avenida del medio aparece Schiaretti. Está siempre. En todas las elecciones Schiaretti lo intentó con Massa en su momento. Pasó por distintos armados. Acá también está Schiaretti, que en Buenos Aires cerró con Facundo Manes, están construyendo algo ahí. Acá en la provincia de Corrientes cierra con la alianza de Gustavo Valdés, para simplificarlo, Juntos por el Cambio muy muy grande. Schiaretti, al estar con Manes en Buenos Aires, tiene un discurso realmente opositor al gobierno de Milei.
cosa que hasta ahora Gustavo Valdés no estaba mostrando. Entonces también es un gesto esto. Empieza, no te digo, le va a cascotear el rancho a Javier Milei, pero es un gesto ya inclinándose hacia el costado opositor de parte del gobernador de la provincia de Corrientes. Y también esta opción intermedia se supone que va a tener una pata en la capital federal. O sea, algo están queriendo construir por ese lado. Pero finalmente cierran ellos de esta manera, tienen media provincia adentro. ¿Y quién es el exponente de Hacemos, de este partido de Juan Schiaretti que se suma a Vamos Corrientes? Camau Espínola. Carlos Camau Espínola, senador nacional que funcionó bastante de aliado al gobierno nacional durante todo este tiempo, socio de Cuader, que en algún momento incluso se pensó que podía llegar a ser candidato de la Libertad Avanza en Corrientes. O sea, imagínense que terminó de inclinarse por el otro lado, o sea, no fue para la Libertad Avanza. Valdés le choreó a Camau, a la Libertad Avanza le choreó a Camau, ¿no? Pero además, acá lo que dicen en Corrientes es el gobernador decide priorizar una alianza amplísima que tiene, que viene construyendo ya hace tiempo, porque ya tiene 8 años al frente de la provincia. La Libertad Avanza estaba pidiendo cosas desproporcionadas para la estructura que tienen ellos. No sabemos incluso qué es lo que tienen ellos en la provincia de Corrientes y nos están pidiendo un montón. No va a suceder eso. No solo por los lugares, sino porque el gobernador quiere poner a su hermano a sucederlo y los libertarios no querían. Entonces, bueno, Valdés dijo, chau, ni nos vimos. No tiene ningún sentido. Obviamente los libertarios dicen, nosotros rompimos con Valdés. Ganó con el 80% de los votos y tiene media provincia dentro de la alianza. Es medio raro pensar que son los libertarios los que deciden no avanzar con esto. Quien tiene más autoridad ahí es, por supuesto, el gobernador de la provincia. Pero también hubo comunicado, por supuesto, de la Libertad Avanza, que ayer confirmaron que van a competir en estas que son las primeras elecciones ejecutivas en la era de Milei, porque Corrientes elige gobernador el 31 de agosto. La Libertad Avanza compite en Corrientes. Hemos resistido operaciones hasta el último día de cierre de alianzas y oficializamos nuestro deseo de competir por una provincia que siga el mismo sendero que Argentina empezó a recorrer el 10 de diciembre del 23. Y ahí ya se plantan como una opción aparte, independiente, para competir en estas elecciones. O sea, vos tenés la alianza oficial actual, Vamos Corrientes, compitiendo por un lado, y la Libertad Avanza compitiendo por el otro lado. Quien también va a competir es el peronismo, por supuesto, que ya tiene resuelta su interna hace un tiempo, después de la intervención del partido en esa provincia. El PJ dice, se planta en Corrientes, después de un gran proceso de diálogo y unidad, ratificó que su rumbo será con Tincho Ascúa, que hoy ya es dirigente allí en Intendente de Paso de los Libres, y que además Cristina fue el último lugar o la última provincia que visitó Cristina antes de todo este quilombo, ¿no? Totalmente. Dándole un apoyo muy, muy importante. Hay mucha gente entusiasmada con eso, ¿no? Pero no sé, digamos, qué posibilidades tiene. Y de ganar la provincia es muy difícil. Y sí, es muy fuerte la alianza oficialista. O sea, pensá que ganaron casi con el 80% de los votos hace 4 años. Pierden el 30% de los votos, tienen el 50%. O sea, es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, por supuesto, siempre se puede hacer una buena elección. Se decía que podía acordar el PJ en la provincia de Corrientes, o por lo menos se estaba incentivando esa opción, con Ricardo Colombi, que es radical y que está peleado con Gustavo Valdés. Bueno, finalmente eso no sucedió. Colombi va a ir aparte también en esta competencia. Así que como, digamos, grande, el cuarteto más llamativo de estas elecciones, vos tenés la alianza oficial, que es Vamos Corrientes por un lado, la Libertad Avanza por el otro lado, tenés al PJ por otro lado, y Colombi, que tiene también su propia alianza, que va a ir por otro lado. Seguramente entre ellos estarán concentradas todas las miradas, y el 31 de agosto votan. Y en todo caso va a ser muy interesante ahí, más allá, digamos, de quién finalmente termine ganando, que evidentemente por lo que vos estás planteando es, digamos, es la coalición oficialista.
qué es lo que pasa con la Libertad Avanza yendo solos, ¿no? Eso me parece que va a ser un dato interesante para mirar. Es que hasta ahora la verdad es que no tuvieron grandes elecciones los libertarios. Lo que ganaron, lo ganaron en alianza. Es que ni siquiera ganaron demasiado, porque en Chaco ni siquiera participaron abiertamente de la campaña, ¿no? Y quien gana ahí es el gobernador, Claro. con su alianza, a donde, bueno, se insertó la Libertad Avanza, pero de una forma casi testimonial, porque ni apareció en la campaña. Entonces gana el gobernador. Después no ganaron en ningún otro lado, o sea, ganaron en Salta Capital. Pero bueno, Salta Capital es una ciudad, tienen algunos municipios, pero en la ciudad de Buenos Aires incluso, donde ahí sí ganaron una elección, tampoco es que arrasaron. Fue a votar muy poca gente y de esa poca gente solo el 30% votó a la Libertad Avanza. No llegaron ni a palos a conseguir los votos que podía conseguir solo el sello de la Libertad Avanza. Vienen juntando derrotas. El tema es que si vos comparás con el punto de partida, que es 0, y bueno, sí, siempre van a mostrar cierto crecimiento, pero no es el mejor escenario electoral. Entonces también por eso en la provincia de Buenos Aires el PRO le dice, ¿qué me venía a pedir vos? Si no estás ganando nada, hermano. ¿Quién es vos? ¿Qué me venía a pedir vos? Pero bueno, nada. Algunas de las cositas que están sucediendo. Después vamos a conversar con Franco Misraji y también algunas noticias en torno a la figura de Cristina, que la mencionaba Gaby, que estuvo muy activa en la campaña de Corrientes, o por lo menos en la previa de este cierre de alianzas. Y sigue el ensañamiento contra la expresidenta de la Nación, a quienes los fiscales dicen, no, queremos que vaya a cárcel común, que es esto de que esté en su casa, cómo puede ser, bla, bla, bla. Y además también me parece importante mencionar, ya que hago este asterisco sobre la cuestión judicial. Ayer se cerró en 24 horas un informe interno administrativo de Gendarmería Nacional por el caso de Pablo Grillo. ¿Sí? Gendarmería Nacional abrió un informe interno, una investigación interna administrativa, 24 horas duró. Buah, y lo que concluyeron es que básicamente el que le hayan volado media cabeza a Pablo Grillo fue culpa de Pablo Grillo, ¿sí? Porque lo describieron como un hecho fortuito, un hecho accidental que fue producto de la mala visibilidad que había en ese momento y que la responsabilidad no fue del efectivo de Gendarmería, del cabo Héctor Herrero, sino básicamente de Pablo Grillo, que estaba justo en la línea de fuego. Sí. Claro. Fue el argumento de Patricia Bullrich. Sí. Es los periodistas se meten en lugares donde no se tienen que meter. Igual, Lo recordamos eso, ¿no? Sí. Claro, exactamente eso. Y bueno, el muchacho Guerrero sigue obviamente laburando y lo que están diciendo es que no merecen ninguna sanción, ninguna acción disciplinaria porque estaba haciendo lo que tenía que hacer y básicamente Pablo Grillo estaba en el lugar que no le correspondía. Ahí Es un está dato. la causa judicial, por Sí, supuesto. obvio, este es un informe de Gendarmería, es una acción administrativa propia de Gendarmería que duró solo 24 horas y concluyó que hicieron absolutamente todo bien. 7 minutos nos están separando de las 10:30 de la mañana. Portate bien. De 9 a 12. En Re.